Una chica que piensa que su padre la ha abandonado crecerá para convertirse en una mujer que no puede confiar en otras personas. Ella intentará ser amistosa con otros, pero una chica que ha sido traicionada por su padre no ha desarrollado el significado de amor verdadero. Aún así, esta tenga más amor que dar que cualquiera. Por ejemplo, creyendo las palabras de su novio irresponsable para luego ser engañada. Su vida estará llena de estos casos, de forma que su corazón se lastime cada vez más. No podrá convertirse en un ser humano completo. Eso es lo que la investigación psicológica ha concluido. ¿Qué podemos hacer para chicas así? Es difícil decirlo, pero su padre debería enseñarle y ella debería estar dispuesta a escuchar. Eso es todo lo que podemos decir. Hey, ¿qué tal? Soy yo otra vez, en un video sobre uno de los pilares de Stone Ocean, la complicada relación de Jolyne y Yotaro. Si les soy sincero, pensé que tras el anime este tema ya no sería tan discutido, pero veo que sigue siendo un tema bastante debatido, así que dije, ¿por qué no? Hay que hacerle un video. Aquí repasaremos los antecedentes, la perspectiva de ambos y al final daremos el veredicto, que no es tan simple como parece. Pero como digo, es un tema muy debatido y para tener cierto feedback, me traje a alguien más para que nos comparta su punto de vista. Hola, soy Langolas. En mi canal analizo series desde un componente psicológico, como el video sobre Yotaro y el estrés postraumático, Rohan siendo un psicopatín y personajes con depresión. J.Joe me llamó para dar mi opinión del tema y enos aquí, así que trataré de dar una opinión lo más profesional posible. Bueno, muchas gracias por aceptar estar aquí, Langolas. Y para abordar este tema y que nos puedan entender mejor, hay que ir por partes. Así que... primero que nada, repasemos la historia de estos dos, desde el nacimiento de Jolyne hasta Stone Ocean. Haciendo unos simples cálculos, sabemos que Jolyne nació en 1992 aproximadamente, pues tiene 19 años en Stone Ocean que inicia en 2011. Haciendo lo mismo con Yotaro, quien nació en 1970, podemos darnos cuenta que la tuvo a los 22, y teniendo en cuenta lo ocupado que estaba Yotaro con las flechas, los vestigios de la organización de Dio y con todos sus estudios, pues probablemente no haya sido algo planeado, provocando que Yotaro tenga que casarse y esté todavía más ocupado. El cómo era Yotaro con su esposa e hija en los primeros años es un tanto desconocido, pero guiándonos por las palabras de Jolyne y los flashbacks, podemos decir que no solo era bastante ausente, sino también tosco, parco y cortante al comunicarse, pues este hace cosas como cortar el teléfono sin escuchar a su esposa o gritarle a Jolyne para luego irse, actitudes que lo alejarían bastante de su familia, provocando su divorcio años después. Todo esto sería bastante perjudicial para la pequeña Jolyne, que crecería pensando que su padre no la quiere, pues en repetidas ocasiones Yotaro brillaba por su ausencia, como cuando estaba enferma y Yotaro no estuvo con ella o cuando fue arrestada. Si bien estos son los ejemplos conocidos, sabemos que Yotaro no estaba para cuando Jolyne lo necesitaba en constantes ocasiones, pues en el arco del visitante, esta le reclama diciéndole que solo se aparece cuando pasa algo malo. Es por todos estos factores que en algún punto después del flashback de Jolyne donde tenía 14 años, esta dejó de esperar que su padre la venga a rescatar y generó un fuerte rechazo hacia él. Y sí, digo que Jolyne empezó a tener resentimiento hacia Yotaro luego a los 14 años, pues a pesar de todo, en el flashback podemos ver que a pesar de que hayan habido muchos malos episodios, Jolyne seguía teniendo la esperanza de que su padre aparezca a salvarla. El solo ver cómo reacciona ante un tipo con ropa parecida a la de su padre es un claro indicador, lo que quiere decir que hasta cierto punto deseaba que su padre apareciera y todavía no tenía tanto resentimiento. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo crees que fue esta problemática para Jolyne? Cuéntanos. En efecto, es cierto lo que dice este buen hombre. Jolyne siempre quiso que su padre regresara para cuidarla. Sin embargo, esto no nace de la nada. La figura de la madre es muy importante en la vida de nuestro Yoyo, debido a que la menciona muy poco y nunca de forma violenta, pero en sus recuerdos su madre está continuamente llamando a Yotaro de forma desesperada. Entonces, podemos decir que Jolyne aprendió que necesitaba a su padre debido a que su progenitora lo necesitaba a él. Muy seguramente esta escena no es la primera vez que sucedía en la vida, debido a que las conductas no suceden en el vacío y siempre tienen un precedente. También podemos decir que Jolyne tiene un apego sumamente inseguro, aunque es muy hábil, busca constantemente aprobación hasta que el entorno le hace adaptarse a una nueva realidad. El apego es la forma en la que nos relacionamos con la otra persona y se genera en la relación con los cuidadores primarios. Entonces sí, la ausencia de Yotaro genera muchos huecos emocionales en Jolyne, pero en la historia ella los va llenando con su adaptabilidad. La verdad es que eso es muy cierto y yo no me había percatado que esa necesidad podría ser una heredada de su madre. Y sí,
Es la forma en cómo Jolene se las ingenió para pasar por este problema. Pero, ¿qué hay de la otra parte? ¿Qué hay de Yotaro? Bueno, ahora toca verlo desde la perspectiva de Yotaro. ¿Por qué es que hizo eso? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Yotaro no es una persona muy normal que digamos y tiene formas muy distintas de expresarse. Desde su primera aparición, vemos cómo es alguien emocional que se aísla a sí mismo para proteger a los demás, pues él creía que tenía un espíritu maligno y lo primero que se le ocurrió es que tenía que estar recluido, lo que nos quiere decir que tiene una comunicación distante y que tiene un curioso sentimiento de responsabilidad que provoca que se lleve la carga para él solo. Pero si vamos a hablar del lado emocional de Yotaro, creo que hay que voltear a ver al manga, donde este es mucho más expresivo y hasta hay una explicación de su actuar, la cual dice que básicamente que a Yotaro no le gusta mostrar deliberadamente sus emociones y cree que las personas sabrán cómo se siente con tan solo verlo. Esto directamente nos dice que el lenguaje corporal y las expresiones faciales en Yotaro son muy importantes para entenderlo y que muchas veces debemos prestar más atención a su expresión que a sus diálogos. Si bien Yotaro maduró y dejó de lado los comportamientos violentos y groseros, su personalidad distante y comunicación corta persiste hasta su adultez. Es desconocido qué tipo de relación había tenido con su esposa, pero como comenté al principio, puede que no haya sido muy buena, que digamos, debido a que es posible que Jolene no haya sido planeada. Ignoremos el contexto de cómo Yotaro copuló, pero tenemos una pareja que está ahí por su hija. Esto obviamente no sería una familia muy funcional, pero a pesar de esto, algo que Yotaro siempre ha mantenido es el sentimiento de protección muy peculiar y enorme que tiene, una especie de heroísmo solitario que lo hace alejarse a los demás para protegerlos y encargarse él del asunto, por lo que al verse envuelto en la búsqueda de las flechas, y como vimos en la parte 4 y la parte 6, es conocido el mundo de los usuarios stands y mucha gente quiere vengarse de él o apartarlo de la ecuación porque es muy poderoso. Yotaro considera que no sería seguro de ninguna forma estar muy cerca de su familia, por lo que se alejaría demasiado de su esposa e hija. Yotaro no podía permitir que algo les pasara y por eso decidió alejarse y encargarse del tema de las flechas y los restos de la organización de Dio. Es por esta actitud que nunca pasó tiempo de calidad con su hija y solo se aparecía ante ella para cosas malas, como su divorcio o decirle que se tenía que ir, lo que causaría un sentimiento de abandono en Jolene, la cual después de un tiempo dejaría de esperarlo y también ese amor paternal que le faltaba. Empezaría a despreciar a su padre desmesuradamente y a tener varios complejos, pues le echaba la culpa de cualquier cosa y por lo que vimos de su relación con Romeo, es como si buscara el amor de Yotaro en él, pues quería que la llamara por el apodo de Jojo, apodo que únicamente usa su madre en ella. Cuando Yotaro va a verla al principio Stone Ocean, este también se muestra distante y hay un diálogo en especial que me llama mucho la atención. Y es cuando John Gallia logra dispararle a Jolene y Yotaro detiene el tiempo para salvarla, a lo que este se impresiona pues Jolene reaccionó muy rápido y ya se había protegido, pero cuando el tiempo se reanuda, Yotaro le dice que se salvó por pura suerte y que debería quedarse atrás. Es como si Yotaro esté intentando desmotivar a Jolene de adentrarse en el mundo de los stands y hacerle creer que es débil para que no se meta y se aleje lo más pronto posible. A pesar de que Jolene ha demostrado ser muy fuerte, Yotaro no puede aceptar que su hija entre en un mundo muy peligroso. De hecho, es cuando está a punto de quedar en coma que recién se da cuenta que Jolene sí podría sobrevivir. Creo que esto nos indica que Yotaro tuvo hasta antes de Stone Ocean eso que muchos padres tienen, que a pesar de los años ve a sus hijos como niños pequeños. Al Yotaro ver a Jolene como una niña, decidió que esta niña no podría ponerse en peligro, y como Yotaro prácticamente estaba condenado a enfrentar usuarios de stands indefinidamente, lo mejor era alejarse de esa niña para siempre para evitar que se haga daño. Ahora la pregunta del millón: ¿qué tan justificables pueden ser las acciones de Yotaro? Primero que nada, creo que todos sabemos que Yotaro siempre tuvo buenas intenciones e hizo lo que él creyó correcto. Y sí, en parte sí logró proteger a su familia de los peligros de los usuarios stands. Pero Yotaro se olvidó de algo muy importante y es la formación de su hija. Si bien ella estaba a salvo hasta cierto punto, creció con muchos complejos y falta de amor, la cual la llevó por malos pasos y pasar por mucho sufrimiento. Ese fue el gran costo de su accionar. Pero, ¿había una solución mejor? ¿Realmente la única forma era alejarse de su familia de esa manera? Personalmente creo que sí. A ver, con todo el embrollo de las flechas, los planes de Dio y las amenazas que tenía que enfrentar, es obvio que iba a ser un padre no muy presente. Sin embargo, Yotaro también falla en las pocas situaciones donde estaba presente. Tenía una actitud tosca y poco comunicativa. Incluso como hemos visto, Yotaro aleja a Jolene de sus cosas y no la deja saber nada. Creo que aquí está el problema. Yotaro no solo se aleja físicamente, sino que también emocionalmente y al propósito. Y eso sí, es una mala decisión. Yotaro pudo intentar darle un pequeño tiempo a su hija, que aunque sea, que en las pocas situaciones donde se veían, intente conectar con ella y explicarle de manera cálida lo que pasa.
Sé que Yotaro tiene una forma de ser complicada que no le permite ser muy expresivo y cercano, pero creo que debió haber hecho un esfuerzo, pues la formación y estabilidad emocional de su hija también es algo importante y Yotaro la omitió. ¿Y tú qué piensas, Langolas? ¿Crees que Yotaro pudo ser mejor? Al igual que tú, creo que Yotaro pudo tener una conducta muy mejorable. Sin embargo, creo que actuó como pudo y como pensó que sería lo mejor. Al final, Yotaro es humano y solo puede actuar con la información que tiene, lo cual no lo exime de lo que hizo, pero creo que es lo interesante del personaje. Es un héroe que al tratar de salvar a los otros, se lastima y lastima a las demás personas. Creo que eso se debe a factores psicológicos que podríamos ver en otro momento. Bueno, yo creo que podemos decir que Yotaro es un padre negligente. Es innegable que ama a su hija, que daría la vida por ella y que todo lo hizo por amor y para que esté bien. Pero no tomó en cuenta varias cosas, pasó por alto el bienestar emocional de Yolin y terminó causándole otro tipo de problemas. Es decir, creo que sí, es un mal padre y no se alarmen. Sé que cuando estamos hablando de malos padres en el anime se nos viene en mente lo peor, personajes como Gendo Ikari por ejemplo. Pero Yotaro no es tan extremo, fue un mal padre pero eso no quita que ama a su hija. Lo que pasa es que simplemente tomó una decisión equivocada y pudo haber hecho las cosas mucho mejor. Puedo concordar con Langolas que tener en cuenta el factor humano en Yotaro, y es que actuó como pudo. Después de todo, su propia hija pudo entender eso, ya que ella pasó por exactamente lo mismo, luchas encarnizadas de stands que son parte de planes mayores, donde ella tendría que luchar por salvar a alguien que ama, justo como su padre. Pudiendo entender por lo que pasó y finalmente perdonándolo y hasta viéndolo como alguien admirable y sabio, aunque eso no borra lo que ya comentamos. Muchas gracias a mi causa Langolas por participar en este video. Su canal estará aquí abajo y pueden ver sus videos. Son muy interesantes, no solo sube yoyos sino otras series que seguro les interesarán. Muchas gracias a ti, señor J.O., por esta colaboración. La verdad disfruté mucho del tema y también el poder desarrollarlo. Recomendaría tu canal, pero estamos en el XD. Bueno, gracias de todas formas. Ya saben lo que hay que hacer si les ha caído bien Langolas. Y ya saben, tengo redes, un servidor de Discord, síganme, comenten, suscríbanse y esas cosas que un youtuber dice. Y bueno, posiblemente este sea el último video del año, así que espero que pasen una feliz Navidad y Año Nuevo. Y como diría Dio...